Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Abby, este es mi canal y les doy la bienvenida a todos ustedes a este nuevo video, así que comencemos. Para el video del día de hoy, como les dije en el video pasado, vamos a estar contando un poco acerca del origen del Día de Muertos. Para quienes no sepan, que dudo que haya alguien que no sepa, el Día de Muertos es una festividad mexicana que tiene origen en las culturas prehispánicas como la mexica y azteca, en la que se honra a los muertos y se tiene la creencia de que estos vuelven al mundo de los vivos para pasar un rato con sus seres queridos, visitarlos y así. Es por eso que acá es una celebración muy grande, es de las mayores celebraciones y festividades en México, porque está muy arraigada a nuestras culturas y a nuestras raíces prehispánicas, además de que es muy bonita y siempre te hace sentir un poco más conectado con tus ancestros y con tu cultura. Entonces pues les voy a contar un poquito acerca de esta y cómo es que ha llegado a ser la festividad que es hoy en día. Bueno, como ya les dije, el Día de los Muertos es una fusión entre creencias prehispánicas y creencias católicas, las cuales llegaron con la colonización de América. Actualmente se festejan el 1 y el 2 de noviembre, que coinciden con los días cristianos de el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. En estas fechas las familias suelen hacer ofrendas en sus casas, en las que se deja agua, pan, sal, los alimentos favoritos de los difuntos, fotos de estos y otros elementos, como podría ser el papel picado, cruces, crucifijos y ahora sí que símbolos religiosos. También se tiene como tradición en algunos lugares visitar el panteón, o el panteón específicamente los lugares donde están enterrados los seres queridos de las familias. Se va, se limpian y también se les adorna con elementos característicos del Día de los Muertos, además de que se está ahí un rato, se convive con ellos, se puede comer ahí mismo y todo esto para que se tenga una conexión más cercana. Bueno, pues como mencioné, se remonta a culturas y tradiciones prehispánicas de las civilizaciones de Mesoamérica, como los aztecas, los mayas, los mexicas, los olmecas y los nahuas, que tenían diversas festividades que honraban a los muertos. Entonces, como estas festividades coincidían muchas veces en fechas con el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, celebraciones católicas, con la llegada de esta religión y el proceso de evangelización a los pueblos indígenas, se buscó que estos dejaran como que atrás las prácticas que la Iglesia Católica consideraba como paganas y adoptaran sus costumbres y sus prácticas y sus creencias. Pero al ser una cuestión que estaba tan ligada a las creencias y a las cosmovisiones de las culturas, era muy difícil, por no decir imposible, que las dejaran completamente de lado y adoptaran las suyas, por lo que se optó por hacer mejor una combinación, una fusión, adoptando atributos de las festividades prehispánicas con los ahora atributos de las festividades católicas. Además, los rituales, la mayoría de los rituales y simbolismos del Día de Muertos dedicados hacia los difuntos vienen más que nada de las festividades prehispánicas, ya que ellos tenían una conexión diferente y una cosmovisión diferente con la muerte y la vida después de la muerte que existía en sus culturas. Aunque cada cultura tiene sus propias tradiciones y creencias, podemos notar cómo ciertos elementos en común se unieron para crear el Día de los Muertos
Y pues ahora les diré un poquito acerca de las festividades prehispánicas que son predecesoras o que se tienen como antecedentes del Día de Muertos. En primer lugar se tiene el Festival Azteca de Mictecacihuatl, que era también conocida como la Dama de la Muerte o la Señora de los Muertos, que era una festividad prehispánica celebrada por los aztecas. Este festival coincidía con los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre. Esta diosa desempeñaba un papel muy importante porque se creía que era la señora de los difuntos y tenía una gran relación con la creencia después de la vida, después de la muerte. En este festival se celebraba pues en el 9º mes del calendario azteca específicamente, y como ya les dije, coincidía con estas fechas de las cuestiones cristianas. En este se hacía un homenaje a esta diosa, ya que era la diosa azteca de la muerte, y su papel que tenía, podríamos decir que es similar al que ahorita tiene la Catrina en el simbolismo actual. Es decir, esta diosa se le podría hacer como una equiparación. Claramente no es como del todo acertada, pero para ponerlo como que en un imaginario más actual, podría ser como el papel que ahora juega la Catrina en el Día de Muertos. La festividad se dedicaba a brindarle homenaje, rendirle honor y pues respeto a esta deidad y al papel que ésta formaba, ya que se creía que era la guardiana de los muertos y aquella que guiaba los espíritus de los difuntos hacia su nuevo destino o hacia su nuevo camino en el mundo de los muertos. En este festival, al igual que en Día de los Muertos, se creaban ofrendas dedicadas a los difuntos, las que incluían de igual forma alimentos, bebidas, objetos personales y decoraciones, como calaveras de azúcar. Bueno, en ese entonces no eran calaveras de azúcar, sino calaveras. Me parece ser, estoy casi segura de que sí era así. Y pues los aztecas creían que dichas ofrendas, que dichos productos y dichos alimentos ayudaban a que los muertos pudieran regresar, ya que sentían una conexión con los mismos y con su familia. Entonces para ellos era más fácil el volver a el lugar donde sus familiares ahora les estaban como que ofrendando. Pues esta festividad también incluía rituales y ceremonias como danzas y procesiones, además que los sacerdotes aztecas desempeñaban un papel en la realización de estos rituales, porque eran aquellos que tenían como una conexión más cercana con los dioses. Entonces eran estos los que, por decirlo de alguna forma, decían cómo se tenían que hacer y preparaban todas las cosas, y estos eran los que tenían el papel fundamental, ya que los sacerdotes eran la conexión entre las personas y los dioses prehispánicos. Y pues también se tenía una gran conexión espiritual, ya que en las culturas prehispánicas la espiritualidad, por así decirlo, tenía una connotación diferente a la que tenían las cuestiones cristianas, y que se adoptaron con las cuestiones cristianas. Era más una cosmovisión, una forma de ver el mundo y de entender la relación entre las personas, los dioses, la vida, la muerte, los animales y las plantas. Es decir, era toda una forma de entender el mundo. Entonces era una festividad muy importante en la que todos tenían un papel que se tenía que cumplir de alguna forma,
y que les ayudaba a tener una buena conexión con los dioses y con sus difuntos. Otra de las festividades era el festival de Hanal Pixán, que es una celebración tradicional de la parte de Yucatán, en México, y pues igual tiene como objetivo honrar a los difuntos. Y el Hanal Pixán en lengua maya significa comida de las ánimas o alimento de las almas. Entonces podemos empezar a ver la relación que tiene con el Día de Muertos y la creencia en total. Esta igual se llevaba a cabo durante los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre, coincidiendo igualmente con los días católicos. Y pues en algunos lugares actualmente la festividad tiene lugar desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre. Al igual que el Día de los Muertos, las familias mayas construían altares u ofrendas en las que ponían cosas relacionadas a sus difuntos para que estos los vinieran a visitar. Uno de los elementos más importantes que tenían eran las flores, las velas, alimentos como el mukbipollo, que era como un tamal, pero más grandote y que se horneaba bajo el suelo, como la barbacoa, pero un tamal, algo así. El pan de muerto maya, que es diferente al pan de muerto que hay en otras regiones del país. Y además, durante este Hanal Pixán, igual las familias mayas, como se hace actualmente, iban a limpiar el cementerio y decorar las tumbas de sus difuntos. Además, llevaban ofrendas extras como pues flores, y pues se buscaba que más que nada pasaran un tiempo ahí con su familia o con sus difuntos y que pudieran entablar una conexión con ellos aunque no estuvieran en el plano de los vivos. Bueno, después, con la llegada de los españoles a México en el siglo XVI se produjo una fusión de ambas tradiciones, y digo una fusión porque más que nada lo que se buscó fue pues el que se aceptara la cultura católica y el poner la cultura y la religión católica por sobre las religiones y culturas prehispánicas. Se buscaba un dominio, entonces pues así que tú digas fusión fue más que nada a que las tradiciones estaban tan juntas, no, tan encarnadas, tan estrechadas con la población que les fue imposible como que las dejaron atrás, y por eso decidieron como que rendirse o dar el beneficio de que siguieran celebrando, pero ahora condicionadas a las creencias católicas, poniendo sus símbolos, o sea, pues sí, poniendo sus símbolos para que fueran más ad hoc a lo que ellos pensaban que era correcto. Pues los españoles, los colonizadores, trajeron consigo sus propias creencias, sus propios artefactos y pues sus mismas prácticas religiosas, que también tenían como que alguna relación con la muerte, pero de una forma o con una cosmovisión distinta a la que tenían las culturas prehispánicas. Pues esta influencia católica llevó a que se llegara al Día de los Muertos actual, a que se celebre como se hace actualmente, y trajeron como que elementos extra que ahora podemos ver en las ofrendas de las casas mexicanas, como lo vendrían siendo el calendario religioso. Bueno, no como tal el calendario religioso, sino que en la festividad se hizo en el marco del calendario religioso, ya que pues los españoles introdujeron un nuevo calendario, el calendario litúrgico católico, que incluía ya las festividades de el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos,
que coincidencialmente coincidían con las fechas en las que las culturas prehispánicas también tenían celebraciones relacionadas con la muerte. Además, el sincretismo, es decir, esta fusión entre las creencias y los comportamientos derivados de las mismas, pues se adoptaron las cruces, las velas, los altares a los santos y a los, pues sí, a los santos más que nada, porque aquí no había santos. Y pues obviamente la figura del dios católico, además de que la introducción de nuevos alimentos, porque pues eso viene con el intercambio cultural que hubo, que fue el pan de muerto, como ahora se conoce, y las calaveritas de azúcar, porque obviamente para los católicos y la Iglesia Católica no estaba bien visto el uso de calaveras normales en las ofrendas. Entonces las calaveras de azúcar se volvieron una buena opción y un buen recurso para ponerlos en las ofrendas y en los altares, y que de alguna forma se siguieran teniendo los aspectos y características prehispánicas. Además que el papel picado también, porque pues el papel viene de China y también pues viene del occidente, podríamos decirlo, del norte global. Entonces también eso lo introdujeron, y también prácticas como el ir a la iglesia antes de pues antes, después, o incluso dar las misas durante el rato en el que se está con los difuntos en el panteón. Además de, pues sí, eso, y los crucifijos y las oraciones ahora hacia el Dios católico. Entonces sí, fueron estas mezclas de culturas las que dieron ahora el Día de Muertos. Y pues últimamente con la globalización y el intercambio cultural a nivel mundial se han dado igual fusiones, como lo es el Halloween, que ahora ya no se celebra solo el Día de Muertos, sino que se tiene Halloween y Día de Muertos. Bueno, al menos aquí en México se tiene Halloween y el Día de Muertos. Halloween siendo una festividad mucho más fiestera, podríamos decirlo, mucho más externa a valores culturales, al menos aquí en México, en la parte, podríamos decirle, central y sur. Creo que en el norte es más, está como que más adecuada por la cercanía que tiene con Estados Unidos. Y después se tiene el Día de Muertos, es decir, se tienen como que 3 días seguidos de festividad en el que de alguna forma se honran a los difuntos. Y pues últimamente se han dado producciones culturales y audiovisuales en las que se busca dar a conocer esta festividad al mundo exterior, por así decirlo, de forma internacional. Una de estas, y la más conocida creo que por todos, es la película de Coco de Disney. Aunque si a mí me preguntan, a mí, ¿verdad? A mí personalmente creo que una de las películas que lo reflejan mejor es El libro de la vida, más o menos. Aunque no tiene la historia centrada como tal en el Día de Muertos, creo que refleja un poquito mejor esta cosmovisión y visión que se tiene acerca del Día de los Muertos y la importancia que tiene de forma cultural, ya que se puede ver un poquito más en relación con cultura prehispánica, y en Coco lo vemos nada más como esta festividad en la que los muertos vuelven a la vida. Entonces sí, yo diría que esa es mi recomendación, El libro de la vida. Creo que es un mejor proyecto audiovisual que refleja mejor las costumbres y características de este día.
Además de que pues también se han dado a raíz de este día muchísimos productos culturales y han ayudado a que historias o las conocidas leyendas aquí se distribuyan, porque pues es un día en el que se está relacionado también con el asustar y así. Entonces es muy común que en estas fechas también se compartan leyendas o historias que hayan pasado pues sí, en el país, incluso a la familia. Es decir, es la fecha en la que tu tío, tu abuelo, tu bisabuelo te puede decir cómo se fue a pelear a machetazos con el diablo en el cerro, o el cómo vieron brujas en el cerro, las bolas de fuego, o el cómo escucharon los lamentos de la Llorona, o el galope del caballo del jinete sin cabeza, y cosas así, como muy macabrosas, por así decirlo. Y pues sí, eso vendría siendo el origen del Día de Muertos. Creo que ya se me ocurrió una idea para el siguiente video, leyendas mexicanas, creo que estaría muy bien. Entonces creo que va a ser de eso. Tenía otra idea planeada, pero me gusta más la idea de las leyendas, entonces va a ser eso. Y pues sí, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Por aquí les dejo mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok. Y pues eso sería todo de mi parte. Nos vemos en el siguiente video. Bye.